Bruno Barberi lo vimos ayer ya en algunas de las presentaciones. Él está en Turín, en el Politécnico, en la Universidad de Torino. Él es el encargado, fue presidente del Centro Internacional de Sindonología, directamente es el encargado, digamos, el asesor del Cardenal de Turín para los estudios científicos a la Sábana Santa. Cualquier estudio tiene que ser aprobado por el Cardenal de Turín, por la Santa Sede, de modo que él es la persona que está directamente encargada de los estudios que se aprueban, que no se aprueban a la Sábana Santa, y por lo tanto está al corriente de todo lo que se tiene que hacer al respecto. Nos hizo el favor, por eso todavía nos tardamos un poquito más, de que va a hablarnos en español para no tener que hacer la traducción como una deferencia para el público. Para ustedes, ¿verdad? Entonces estaban haciendo los últimos arreglos de la texto en español, gracias a la ayuda aquí de Ivonne Padilla. Ya no es nuestra embajadora, sino es además nuestra traductora. Y bueno, para no hacer más largo el tiempo, los dejo con ellos dos y pues esperamos que disfrutemos esta presentación. Muchas gracias. Recibamos al doctor con un aplauso. Buenos días a todos. I am very honored for having been invited by my dear friend Professor Orozco Torres to take part into this Congress. Estoy muy contento de formar parte el día de hoy de esta conferencia, de dar esta plática. Agradezco mucho la invitación del profesor Orozco, que es mi gran amigo, para estar el día de hoy aquí. Congress organized for the 25th anniversary of the foundation of the Centro Mexicano de Sindonología, friend of our International Center of Sindonology of Torino. El Centro Mexicano de Sindonología es amigo del Centro de Estudios de Turín y estoy muy contento de ser parte de esta celebración del 25 aniversario. The talks of yesterday have well underlined the greatness of the founders of the Centro Mexicano de Sindonología, starting from Dr. Enrique Rivero Borrell and the Cardinal Ernesto Corripio Ahumada. La grandeza del Centro Mexicano de Sindonología, como pudimos escuchar en las ponencias de ayer, empezó con las pláticas del doctor Enrique Rivero Borrell y con el apoyo de Corripio Ahumada. Among them, I remember very well Don Faustino Cervantes Ibarrola when he went to Turin for visiting the International Center of Sindonology. I don't remember exactly the year, probably 1992 or 1993, 15 years ago. Recuerdo muy claramente cuando Faustino Cervantes Ibarrola visitó Turín, no recuerdo el año, pudo haber sido 1992 o 1993, pero ya hace un tiempo de esto. Now I will try to do one thing that I never did, to try to speak Spanish. Ahora voy a hacer algo que no había intentado antes, pero es muy emocionante. Voy a hablar en español. Bravo. I beg your pardon because probably I will overlay 1,000 mistakes. Pido disculpas por adelantado porque posiblemente cometa 1,000,000 de errores. And also I will do another thing that I normally never do. Voy a hacer otra cosa que por lo general nunca hago tampoco. I'm not able normally to read my talks, my conference, because I don't like to read, but today I'm obliged to do. Otra cosa que no me gusta hacer es leer mis conferencias, pero hoy me veo obligado y a ver qué tal. But in any case, I think that among my more or less 1,300 conferences of the Shroud, this one will be one of the most important. No me cabe ninguna duda que entre el gran número de conferencias que he dado, esta es una de las más importantes y más interesantes. De acuerdo con la tradición de la Sábana Santa, esta es la tela mortuoria en la cual fue envuelto el cuerpo de Jesús una vez que lo bajaron de la cruz. Esto corresponde a los evangelios que describen cómo José de Arimatea
preparó el cuerpo de Jesús en la tumba después de haberlo envuelto en la sábana. Esta tradición concuerda con las vicisitudes históricas de la sábana, a pesar de que la documentación acerca de la sábana santa de Turín se considera como cierta y completa hasta después de mediados del siglo XIV. La sábana santa ha permanecido en Turín, al norte de Italia, desde el 14 de septiembre de 1578, cuando llegó de Chambéry, Francia. 20 años después, en 1598, se fundó la Confraternidad de la Sábana Santa. Aún hoy en día, esta asociación, junto con el Centro Internacional de Sindonología, lleva a cabo importantes tareas de búsqueda, promoción, conocimiento y el culto a la Sábana Santa alrededor del mundo. La Sábana Santa siempre ha despertado interés, sin embargo, fue la primera fotografía la que llevó los estudios al respecto por un nuevo camino y dio a conocer la Sábana Santa al mundo entero. Durante la ostensión pública de 1898, Secondo Pia, un abogado de Turín, fotografió la Sábana Santa por primera vez. Pia contó cómo casi tira la gran placa del negativo, utilizado en las fotografías de aquella época, cuando se dio cuenta de que allí estaba impresa la imagen de un hombre que prácticamente emergía visible en contraste natural, con luz y oscuridad, como si fuera una auténtica fotografía. Él entendió entonces que la imprenta de la sábana se comportaba de manera natural como un negativo, con la excepción de las marcas de sangre y las marcas de las heridas. La primera fotografía marcó el inicio de los estudios científicos sobre la Sábana Santa, los cuales se desarrollaron más tarde para incluir todas las ramas de la ciencia y la investigación. De manera muy especial, en la segunda mitad del último siglo, las investigaciones científicas en la Sábana Santa se caracterizaron por la fundación alrededor del mundo de grupos y centros dedicados a la búsqueda. El Centro Internacional de Sindonología de Turín, fundado en 1959, ha jugado un papel muy importante y a cual se ha dado a la tarea de promover, coordinar y desarrollar estudios y búsqueda de nueva información en cuanto a la Sábana Santa y asegurar cualquier consejo científico, técnico y organizacional de la custodia papal, el arzobispo de Turín. La Sábana Santa mide aproximadamente 4.40 metros de largo por 1.13 metros de ancho. La tela es de lino con un tejido de forma de Z, un tejido de 3:1 en un estilo de espina. This that we can see is a mark left by Esta que vemos aquí es es una marca en la Sábana Santa de cera, por ejemplo. La tela es de lino. Este tejido se produjo en un telar primitivo y la técnica es por lo general irregular. Hay 4 tipos de marca visibles en la Sábana Santa. Marcas de fuego en la tela. Hay pequeños agujeros en la Sábana Santa, son 2 líneas quemadas, oscuras y paralelas, las que recorren en largo de la tela. A lo largo de esta hay 22 orificios de forma triangular que hasta el 2002 estaban cubiertos con parches de una tela distinta al de la sábana, que se le agregaron en 1534
por las monjas clarisas de Chambéry. Here you can see clearly the texture of the shroud, the texture of the Holland cloth put down on the shroud, and the texture of a patch. Aquí podemos ver la textura de la sábana santa, también la textura de la tela de Holanda y la textura de los parches. And these threads were put in 18th century because the hole was increasing. Este parche se colocó en el siglo XVIII porque se veía que los agujeros iban creciendo. Los agujeros se originaron por gotas de metal derretido del incendio que tuvo lugar en la capilla de Chambéry en 1532, en donde la sábana estaba guardada en aquella época. La sábana santa se mantenía en una caja metálica doblada en 48 capas. Esta es la razón por la simétrica distribución de los agujeros a lo largo de la sábana. Marcas de agua. El origen de estas marcas es por los intentos de apagar el fuego de 1532. La imagen de una figura humana en claroscuro. En la parte central de la sábana santa aparece una figura humana por delante y por detrás entre las marcas del fuego. El cuerpo estaba tendido en una mitad de la tela, abarcando la parte posterior del cuerpo y con la otra mitad de la tela cubriendo la parte frontal, creando así dos imágenes que coinciden en la cabeza, una frontal y la otra dorsal. Ciertas partes de la figura que estuvieran en contacto más cercano con la tela, tales como la frente, la nariz, el mentón y el pecho, tienen un color más intenso. Otras partes tienen menor intensidad y se difuminan hasta desaparecer en el caso de las partes del cuerpo que no hubieran tenido contacto con el cuerpo. Marcas de sangre. En algunos puntos, en particular, tales como la frente, el cuello, las muñecas, los pies y el costado derecho, se pueden observar manchas de un color distinto al color del resto del cuerpo. Estas manchas son de color rojo y planas, esto es sin relieve, y los bordes de estas manchas son definidos, es decir, no se desvanecen al llegar al borde. Parece que una sustancia se ha transferido a la tela, dejando una parte en dicha tela. En 1932, patólogos forenses del centro parisino Pierre Barbet señalaron que las diversas heridas visibles en la imagen que dejó el cuerpo del hombre de la sábana santa prueban sin lugar a duda que la imagen plasmada corresponde a un hombre que fue flagelado y posteriormente crucificado. Por lo tanto, esta descripción nos remite a los evangelios en los que se habla sobre la tortura y crucifixión por las que pasó Jesús de Nazaret. Se han encontrado moretones y heridas en el rostro del lado derecho. La nariz está fracturada a la mitad. Se encontraron aproximadamente 30 heridas ensangrentadas en la cara y en la nuca. Esto se le atribuye al casco de espinas que la colocaron en la cabeza. La marca en forma de 3 que se puede ver en la frente se produjo posiblemente por las arrugas. Es factible que éstas se produjeran por espasmos de contracción debido al dolor por el que estaba pasando. Las manos no están perforadas por los clavos, son las muñecas las que están perforadas. Los especialistas en anatomía señalan que la piel de las palmas de las manos, como las representaciones de la mayoría de los artistas que representaron la crucifixión de Jesús,
no podía haber soportado el peso del cuerpo en la cruz. Para soportar el peso del cuerpo, el único lugar posible por el que podían pasar los clavos eran las muñecas o los antebrazos, como en el caso de ese esqueleto crucificado al que nombraron John y se encontró en Givat Miftar, cerca de Jerusalén, en 1968. In this case, the point of the nail was exactly this one, between Radio and Ulna. En este caso, la punta del clavo podía salir en el punto que señala el profesor Barberis junto al radio, en ese punto. Solo 4 dedos de las manos son visibles en la sábana santa. Y sabemos que el pulgar se doblaba de manera brusca y automática al momento de perforar la muñeca, ya que se dieron contracciones titánicas en el crucificado. Un doble río de sangre corre en 2 direcciones horizontales paralelas de la herida de la muñeca. Cuando el hombre de la sábana fue clavado a la cruz, este flujo de sangre corrió hacia abajo de manera vertical. Las distintas direcciones que el flujo sanguíneo tomó en la sábana santa corresponden a las 2 muy dolorosas posiciones que la víctima de la crucifixión debía asumir, colgando la cual de cierta manera la permitía descansar y levantado, apoyándose en sus pies, lo que le permitía respirar. Hay diversas manchas de sangre en la planta del pie derecho, mientras que en la planta del pie izquierdo hay pocas manchas de sangre. Esto muestra que los pies se clavaron uno encima del otro y se utilizó solo un clavo. A lo largo de toda la imagen dorsal del cuerpo y en ocasiones en la parte frontal se encuentran 120 lesiones que pudieron haber sido causadas por puntas metálicas propiciadas por los azotes. Una herida de aproximadamente 4.5 centímetros de largo y 1.5 centímetros de profundidad se puede apreciar en la parte derecha del costado. Los patólogos consideran que esto lo pudo haber causado una lanza después de que el hombre hubiera muerto, ya que hay muestras de suero abundante alrededor del abundante flujo que corrió por la herida. Se ve un río que corrió de forma transversal y hacia abajo del pecho a la herida y hasta el codo izquierdo. De ahí cruza por detrás y forma una mancha bajo el codo izquierdo. Se cree que esta mancha se transportó de forma transversal de la cruz a la tumba. La figura se formó por un cuerpo que no mostraba signo alguno de descomposición. Por lo tanto, el cuerpo se mantuvo envuelto en la tela el tiempo suficiente como para que la imagen se formara, pero no el tiempo suficiente como para empezar a descomponerse, lo cual hubiera dañado severamente la formación de la imagen. Además, el cuerpo estaba separado de la tela sin deformar o romper de manera inexplicable los coágulos de sangre. Los científicos han realizado muchas teorías para así explicar cómo se formó la imagen, ya que un cadáver no debería dejar una imagen en la tela. Pero hasta ahora no ha habido resultados experimentales satisfactorios que se comparen con la imagen de la sábana santa. Incluso algunas de sus características no se pueden reproducir hoy en día.
This is an experiment made some 30, 40 years ago, starting from a corpse. Este es un experimento que se llevó a cabo hace 30 o 40 años con un cuerpo ya sin vida. And is very clear the big deformation of the nose, of the eyes, and of all the face. Y es muy clara la deformación que hay en los ojos, en la nariz y en toda la cara. And this is the more evident difference because on the rostro of the shroud there is no deformation at all. Esta diferencia es muy evidente porque en el rostro que aparece en la sábana santa no se ve ninguna deformidad. De cualquier manera, estudios físicos y químicos realizados a la imagen en años recientes nos han permitido asegurar que la imagen de la sábana no es una pintura o ningún otro tipo de trabajo que haya sido realizado por mano humana. Científicos norteamericanos del grupo de investigadores del STURP, Proyecto de Investigación de la Sábana Santa de Turín, recolectó un gran número de datos e información de la Sábana Santa en 1978 y fue en 1981, después de un exhaustivo estudio y evaluación de estos datos, que se llegó a la siguiente conclusión. No se encontraron ni pigmentos ni pinturas en las fibras de la sábana santa. Los rayos X, la fluorescencia y la microquímica de las fibras deja fuera de la posibilidad de que se haya utilizado pintura para crear la imagen. Las evaluaciones con rayos ultravioletas e infrarrojos confirman estos estudios. Las evaluaciones microquímicas no han indicado la presencia de especias, aceites o ningún otro bioquímico conocido que se produzca en un cuerpo tanto vivo como muerto. Es obvio que hubo un contacto directo de la sábana con el cuerpo, lo cual explicaría ciertas características presentes en la imagen de la sábana, así como las manchas de sangre. This one is John Jackson, but a lot of years ago. Este que ven aquí es John Jackson, pero hace muchos años, When he was a child. cuando era prácticamente un niño. El consenso científico es que la imagen se formó por algo que se produjo a partir de la oxidación, deshidratación y conjunción de la estructura de los polisacáridos en las microfibras del mismo lienzo. Sin embargo, no hay métodos físicos o químicos conocidos que puedan reproducir la imagen, ni tampoco la combinación de circunstancias físicas, químicas, biológicas o médicas pueden explicar esta imagen de manera adecuada. Por lo tanto, la respuesta en la pregunta de cómo se hizo esta imagen es hasta ahora un misterio. Pruebas llevadas a cabo en Ilios, tomados en 1978, de las llamadas áreas de sangre de la sábana santa por dos grupos distintos de científicos, el grupo americano, cuyo líder es John Heller y Alan Adler, y el grupo italiano, cuyo líder es Pierluigi Baima Bollone, mostraron que las llamadas áreas de sangre contenían hemoglobina y dieron resultados positivos en las pruebas de seroalbuminos. Además, se encontraron las características del grupo sanguíneo AB. This is a red cell found on the shroud. Estos son glóbulos rojos que se encontraron en la sábana santa. En 1973, el criminólogo y biólogo suizo Max Frei Salzer identificó 50
y 8 variedades de granos de polen en la sábana santa. Él dijo que los granos de las plantas que encontró son exclusivos de las regiones por las cuales se supone que son por las que la sábana santa pasó, especialmente Palestina y Anatolia. Here we can see some image obtained by the microscope, electronics, the SEM, SEM, the electronic scansion microscope. Aquí podemos ver la imagen obtenida por un microscopio electrónico de barril. Here you can see some, not a thread, but one fiber of a thread. Aquí lo que se puede apreciar es solamente una fibra, una pequeña fibra del tejido. And it's very clear the presence of external material. Y es evidente la presencia de material externo también. Now, if we increase the enlargement more or less about 17,000 times, Aquí vemos un acercamiento de 17,000, 700,000. No, too much. es demasiado. 17,000. 17,000, sí, 17,000 veces. And we can see the different form of the grain of pollen. Podemos ver las distintas formas de los granos de polen, which prove that it's possible to go from their form to the plant who have generated them. y podemos ver cómo se muestra cómo venían de la planta que las generó, que generó estos granos de polen. The arrow measure 10 micrometers. Sí, la flecha lo que indica son 10 Micrometers. micro. Means 100 of millimeter. Sí, 1 milímetro dividido en 100. So if Es un we pedacito. bring 100 of these arrows, one Si traemos near the 100 other, de estas we form 1 flechitas, millimeter. hacemos 1 milímetro, muy chiquito. Muy chiquito. La búsqueda de trazas de plantas como indicadores del recorrido geográfico de la Sábana Santa es llevada a cabo por el profesor Avino Andanin de la Universidad Hebrea de Jerusalén. En 1977, los científicos estadounidenses John Jackson y Eric Jumper del STURP procesaron la imagen por computadora y analizaron el negativo de la imagen de la Sábana Santa con un dispositivo que analizaba la imagen llamado VP8, el cual mostraba que la imagen era única y poseía una información tridimensionalidad codificada en ella. Esta es una característica que no poseen ni las pinturas ni las fotografías. En 1978, el científico de Turín, Giovanni Tamburelli, obtuvo imágenes tridimensionales las cuales mostraron diversos detalles que podían haber sido vistos de otra forma. Uno de ellos es una impresión, la cual se produjo probablemente por una moneda. Esta aparece en la cuenca del ojo derecho y parece tener las letras I, C, A, I, posicionadas en forma de curva. Esta descripción, you can see here. Esta descripción coincide con la de los leptones acuñados por Poncio Pilatos o incluso monedas de los primeros años de la era cristiana. De manera subsecuente, Tamburelli, en colaboración con Nello Balosino, se la arreglaron para procesar la imagen de la cara, limpiando las heridas y las manchas de sangre para obtener el verdadero rostro del hombre de la sábana.
En 1989, Giovanni Tamburelli y Nello Balossino, por medio de procedimientos matemáticos, realizaron una comparación tridimensional computarizada del rostro del hombre de la sábana y los iconos de la cara de Cristo que datan del siglo VI. El gran número de puntos coincidían entre las imágenes examinadas. Muestran una gran posibilidad de que la cara del hombre de la sábana fuera el prototipo que inspiró la iconografía cristiana, al menos a partir del siglo VI. En 1988 se tomaron 3 muestras de la tela de la parte superior izquierda de la sábana y pasaron por el proceso de la datación del carbonio 14. El resultado obtenido por los 3 laboratorios, Oxford en Gran Bretaña, Zurich en Suiza y Tucson en los Estados Unidos, arrojó resultados entre 1960 y 1390 después de Cristo. En los años siguientes se levantó gran polémica y debate entre los expertos acerca de la confiabilidad de los resultados de la datación de radiocarbono y el resultado obtenido por los 3 laboratorios. Por diversos aspectos, los resultados no son compatibles con los resultados previamente obtenidos en los campos de investigación. Además, es difícil determinar si no se agregó carbonio 14 a la cantidad ya presente de carbonio 14 presente en el momento de hilar el lino que se usó en la fabricación de la tela de la sábana santa. Esta hipótesis no podría ser descartada si tomamos en cuenta la problemática historia de la sábana santa. Las investigaciones sobre las telas ancestrales llevadas a San Antonio en los Estados Unidos y en Moscú reabrieron el debate en cuanto a la datación de la tela de la sábana y se pensó en correcciones que se deberían hacer para la datación de pruebas de carbonio 14. El resultado obtenido en este campo parece demostrar que la contaminación química presente en la sábana santa podría haber afectado considerablemente los resultados en cuanto a la edad de la tela. Es un hecho que la sábana santa podría haberse contaminado tanto biológicamente, como se demuestra por las microtrazas encontradas, y por contaminación química. Durante el incendio en Chambéry estuvo expuesta a una atmósfera rica en carbono, así como a altas temperaturas. La hipótesis presentata por John Jackson y presentata al final del documental de la BBC que presenciamos ayer, en lo que respecta a una posible contaminación de la sábana santa, y obviamente de cualquier otro tipo de tela, por la presencia de monóxido de carbono, al cual tiene mayor cantidad de carbono 14 que dióxido de carbono. Este es muy interesante y se deben realizar más estudios desde el punto de vista teórico y experimental por probar esta teoría. Por estas razones, los resultados de las teorías y experimentos antes mencionados deberán ser examinados, comprobados y comparados antes de llegar a ciertas conclusiones firmes y confiables. Por lo tanto, el problema sobre la datación de la tela de la sábana santa permanece hasta este momento abierto y sin resolver. Para la sábana santa, los últimos 10 años se han visto marcados por ser un periodo de grandes cambios, por eventos históricos de gran importancia, 2 ostensiones públicas en 1998 y en el 2000, durante las cuales una gran cantidad de peregrinos, cerca
de cerca de 4 millones visitaron Turín para ver la sábana. La inauguración de las nuevas premisas del Museo de la Sábana Santa, 1997, 98, en la cripta de la Iglesia de la Sábana Santa en Turín. Este museo es el único en el mundo público dedicado a esta apreciada reliquia. Un terrible incendio, 1997, que destruyó la capilla Guarini de la Sábana Santa, lo cual puso en riesgo la seguridad de la sábana. Por último, estaban todos los radicales cambios en el estado de conservación de la sábana, los cuales han sido un intrincado proceso de que debió llevar una serie de pasos. Hasta el siglo XVII, la Sábana Santa había permanecido doblada en diversas ocasiones y de maneras distintas, las cuales cambiaban con el paso del tiempo y dejaban sus marcas en la tela. En la noche del 3 al 4 de diciembre de 1532 hubo un terrible incendio en la Sainte-Chapelle de Chambéry, lugar en el que se encontraba la Sábana Santa. En aquella época la sábana se encontraba doblada en 48 partes, formando un rectángulo de 36 por 28 centímetros. Esto se deduce por la forma en que quedaron los agujeros en la tela, debido a los escurrimientos del metal derretido del cofre que contenía la Sábana Santa. Además de lo anterior, el fuego causó la abrasión de una orilla de la sábana, esto invisible de dos líneas paralelas oscuras que se ven a lo largo de la tela. 2 años más tarde se le dio la tarea de reparar los daños a las sábanas a las hermanas clarisas de Chambéry. Del 16 de abril al 2 de mayo del 1934, las hermanas cosieron pedazos de tela a la sábana, conocidos como tela de Holanda, para así consolidarla y poder agregarle parches a la sábana para tapar los agujeros provocados por el incendio. Otros parches que se pueden apreciar por un color distinto en la tela, se agregaron después, aproximadamente en el siglo XVIII, para cubrir otras rasgaduras en algunos puntos cercanos a los viejos parques y cercanos también a las líneas quemadas. De finales del siglo XVI a principios del siglo XVII, seguramente hacia el 1694, cuando la sábana estaba en la capilla diseñada por Guarino Guarini y localizada entre la catedral y el Palacio Real de Turín, la Sábana Santa ya no estaba doblada, sino que permanecía enrolada alrededor de un cilindro de madera. Questa è la capilla di Guarino Guarini. Esta es la capilla de Guarino Guarini. The main altar on which the shroud remained for more than 300 years. El altar principal en el que la sábana permaneció por cerca de 300 años. La Sábana Santa ya no estaba doblada, sino que permanecía enrolada alrededor de un cilindro de madera y puesta en un cofre de madera con diseño semplada y adornado con piedras semipreciosas y esmalte. Este cofre se encuentra actualmente en Turín, en el Museo de la Sábana Santa. En 1992, el entonces arzobispo y guardián de la Sábana Santa, Giovanni Saldarini, siguiendo la sugerencia de su predecesor, Anastasio Balestrero, y de la Santa Sede, propietaria de la Sábana Santa, fijó una comisión científica formada por algunos de los expertos más reconocidos en textiles antiguos,
así como por distinguidos eruditos en la Sábana Santa. Entre este grupo recuerdo de manera muy particular al ya fallecido profesor Alan Adler, quien era sin duda alguna uno de los más grandes escolásticos de la Sábana Santa. Recuerdo la doctora Jeanette Cardamone, Estados Unidos, la doctora Mechtil Fleury-Lemberg, Suiza, la doctora Sheila Landy, Gran Bretaña, entre otros. La comisión estaba encargada de realizar análisis que llevaran a la discusión, así como a la solución complejas, pero a la vez importantes preguntas en lo que respecta a la conservación de la Sábana Santa. Los trabajos de la comisión iniciaron en 1992 con una exposición privada de la Sábana Santa con un reporte final. Todo esto dio pie a una reunión que se realizó en Turín en 1996. Este reporte la fue enviado al custodio papal de la Sábana Santa y la Santa Sede, propietarias de la Sábana Santa. En este reporte, la comisión examinaba a detalle las condiciones de conservación de la Sábana Santa y daba una serie de sugerencias sobre las condiciones absolutamente necesarias para su óptima conservación. Estas condiciones se mencionan a continuación. Primera, la Sábana Santa deberá permanecer en posición horizontal, libre de estrés y tensión. Segunda, es necesario retirar de la sábana la tela roja y el borde de seda con las dos franjas de plata. Tercera, la sábana deberá permanecer en una caja hermética a prueba de balas, en la cual el gas deberá ser sustituido por un gas inerte para así evitar el oscurecimiento progresivo de la tela, debido al proceso de oxidación, en cual causa una progresiva reducción en la visibilidad de la tela. La caja deberá permanecer en un lugar oscuro y la temperatura interna, humedad y presión deberán ser monitoreadas en todo momento. Cuarta, es necesario estudiar a fondo la remoción de la tela de Holanda y la posible remoción de los parches con el fin de mejorar las condiciones de conservación y asegurar la estabilidad química y mecánica de la tela de la Sábana Santa. La propuesta de la comisión evidentemente establece una nueva forma de conservación, la cual es completamente distinta a la que se había adoptado por cerca de 300 años, que era cuando estaba enrolada en el cilindro de madera, y provoca la creación de una caja con estas características. Toda esta operación era extremadamente problemática y complicada, y a que se encontraron serias dificultades que debían ser superadas tanto en las etapas de diseño como de ejecución. Durante la madrugada del 11 de abril al 12 de 1997, un terrible incendio destruyó casi completamente la capilla de la Sábana Santa, en donde un largo trabajo de restauración llegaba a su final. Afortunadamente, para dar paso a los trabajos de restauración, en la capilla en 1993, la Sábana Santa estaba en el coro de la catedral. Por lo tanto, el fuego no la dañó. Esto se reconoció de manera oficial después de ocurrido el fuego el 14 de abril en el arzobispado de Turín. A pesar de las serias dificultades posteriores y los eventos inesperados, la construcción de la cámara especial para la Sábana Santa se terminó el 17 de abril de 1998 y se pudo colocar ahí por primera vez con motivo de la celebración
del primer centenario en el que aparecieron las primeras fotos del lienzo. Cerca de 2,5 millones de peregrinos empezaron a llegar a Turín del 18 de abril al 14 de junio para visitar la Sábana Santa. La caja o cámara especial tenía un peso aproximado de 2.500 kilos. Las superficies inferior y lateral se hicieron con una capa de acero balístico y la superficie superior se hizo de vidrio laminado a prueba de balas. La caja permaneció en un carro de 2.500 kilos, el cual permitía mover dicha caja y colocarla en la posición adecuada durante las exposiciones públicas. Obviously, we can recognize this man, and he was already ill, but enough with a big love for the shroud to come to Torino. It was the last time that he went to Torino to pray in front of it. Posiblemente reconozcan al hombre que aparece en la foto. Ya en esta ocasión estaba bastante enfermo, pero a pesar de ello tenía muchas ganas de estar frente a la Sábana Santa y de rezar ahí. I'm sure that you know very well the homilia that John Paul II had in front of the shroud in that occasion. Seguramente ustedes conocen la homilía de Juan Pablo II con relación a la Sábana Santa. Part of them have been read yesterday by Rafael de la Piedra during his talk. Ayer fue Rafael de la Piedra quien leyó una parte de esta homilía durante su discurso. But I give you a counsel to read it several times, because in my opinion is the best complete reflection on the shroud that ever have been written. Mi consejo es que la lean completamente, que la lean toda, porque es la mejor y más completa reflexión que pueda haber acerca de la Sábana Santa. Antes de ser colocada en su nueva caja, se retiró de la Sábana Santa la tela de seda roja y el borde exterior de seda azul con las dos líneas de plata. This one. Dentro de la caja, la sábana se cosió a una tela delgada de algodón que está sobre un soporte corredizo de aluminio. El 12 de agosto del año 2000 inició la exposición organizada con motivo del jubileo. Esta fue la ostensión más larga en la historia de la Sábana Santa y a que finalizó el 22 de octubre, 72 días después. Hubo cerca de 1,5 millones de peregrinos, de los cuales la presencia de extranjeros fue de 115,000. Al final de la exposición, la Sábana Santa fue trasladada de la caja de exposición a su nueva caja, la cual era más liviana y fácil de manejar para su conservación ordinaria. Dentro de la caja sellada hay una mezcla de gas argón 99.5% y oxígeno 0.5%, para así garantizar la perfecta conservación de la Sábana Santa y su protección de cualquier bacteria, tanto aeróbica como anaeróbica. La nueva caja está provista de un sistema de control de presión compuesto por una batería de fuelles movibles.
ubicada en la parte de abajo, como se puede apreciar en la fotografía, que permite el ajuste de presión interior y exterior de la caja. Este sistema de control es necesario para evitar cambios bruscos en la superficie de la caja y en particular en el cristal. Estas gráficas producidas por el sistema de monitoreo muestran el comportamiento de la presión y la temperatura que hay dentro de la caja. Antes de colocar la sábana santa en su nueva caja de conservación ordinaria, fue fotografiada oficialmente por Giancarlo Durante, usando las tradicionales fotos en blanco y negro, así como a digital a colores. La maravillosa fotografía que se puede ver en la exposición permanente en todo el mundo. This new photography, which is possible to see in different expositions in the world, is the new one which is not being seen in the last two expositions. Esta nueva fotografía que ustedes ven aquí es distinta a la que había aparecido en otras exposiciones. Esta es la más reciente. Because the work of restoration were after the last exposition of 2000. Porque los trabajos de restauración se llevaron a cabo después del 2000, perdón. Además, se examinó la parte posterior de la sábana santa utilizando un escáner. Se descosió el perímetro de la sábana santa, pero con ciertas limitaciones debido a la presencia de los parches no solo a la sábana, sino también a la tela de Holanda. This is the back of the shroud, in which is possible to see the line of stitches. Esta es la parte posterior de la sábana santa y aquí se pueden ver las suturas o on the Holland cloth. En la tela de Holanda. Por lo tanto, las imágenes obtenidas del escáner que mostraban de manera clara la franja central longitudinal eran lo bastante claras como para confirmar las hipótesis de 1978 por los científicos del STURP sobre la perfecta visibilidad de las manchas de sangre en la parte posterior de la tela y, sin embargo, la imagen del cuerpo no se aprecia del otro lado. Durante las operaciones mencionadas se descosió de manera parcial uno de los parches y se reveló la sospechada presencia de material contaminado que quedó en forma de finos residuos de polvo debajo de la tela, como resultado de la carbonización de la tela durante el incendio en Chambéry. Este material seguramente estaba presente debajo de cada parche y sin duda representaba un alto riesgo para la preservación de la sábana santa. La Comisión para la Conservación de la Sábana Santa dio a conocer un detallado reporte con los problemas antes mencionados y los envió al Papa. Algunos meses después, la Santa Sede dio su autorización para proceder a sustituir la vieja tela de Holanda y quitar los parches y, por lo tanto, el material contaminado. Después de una intensa y delicada preparación de todo este trabajo, inició el 20 de junio de 2002 y terminó el 23 del mismo mes. No, el 23 del mes de julio. Del mes de julio. Estando bajo la guía de la doctora Mechtil Fleury-Lemberg, experto reconocido a nivel mundial en el campo de la restauración de telas antiguas, la tela de Holanda se descosió de la sábana santa y posteriormente
se descosieron también todos los parches. Se encontró material carbonizado y contaminado debajo de todos los parches. Este fue cuidadosamente retirado y se colocó en botellas selladas, catalogadas y etiquetadas. Antes de coser la sábana a una nueva tela de soporte, se recolectó una nueva serie de datos. La parte posterior de la sábana santa fue fotografiada y escaneada. Estas fotos, here is possible to see, at the top, the front of the shroud, and the bottom, the back of the shroud. Aquí podemos ver en la parte de arriba la parte anterior de la sábana santa y abajo la parte posterior. And it's very clear that on the front is clearly visible the sangre and the imagen, and on the back only the sangre and no imagen. Podemos ver en la parte de arriba cómo se ve la sangre y la imagen, y en la parte posterior solo pasa al otro lado la sangre. La imagen se quedó en una primera capa. This is the new language, Anglo-Spanish. El profesor acaba de hablar en una nueva lengua que es anglo-español. En algunos sitios en particular que poseen características distintas, como por ejemplo que solo tenían la imagen o solo tenían manchas de sangre, o con la imagen y manchas de sangre, etc., se registró un espectro de reflexión y fluorescencia ultravioleta. El espectro Raman también se registró en los mismos sitios. Este espectro se tomó sosteniendo los sensores de los instrumentos por encima de la sábana santa usando un caballete o puente movible. Además, se realizó el análisis microscópico en algunas secciones de la sábana santa usando un microscopio con una amplificación de entre 80 y 450. Por ejemplo, y con la aprobación del custodio papal de la sábana santa, en esta figura podemos ver imágenes de una sección con sangre y de otra sección con un fragmento de material carbonizado. Finalmente, y siempre por el reverso de la sábana, algunas muestras microscópicas se tomaron usando métodos de aspiración y adhesión. Todos los datos registrados y todo el material recolectado le fue entregado al custodio papal de la sábana santa y solamente será cuando la Santa Sede lo disponga que se realizarán más estudios e investigación al respecto. Al final de estas operaciones se cosió nuevamente la sábana santa a una nueva tela previamente analizada para así estar seguros acerca de su composición y características químicas y físicas. Por último, se decidió que los bordes de los agujeros causados por el incendio en Chambéry no debían ser cubiertos nuevamente con parches. La razón es que la sábana santa permanece en posición horizontal y ahí no tiene ningún dispositivo mecánico que la mantenga estirada y también, de esta manera, se aprecian mucho mejor tanto la imagen como las manchas de sangre. En las imágenes se puede apreciar una parte de la tela
que fue dañada en el incendio en Chambéry y cómo se veía antes y después de la restauración. Antes y después. Una vez finalizado el trabajo, la sábana santa se colocó nuevamente en su caja. This is las parcha colectada. Estos son los parches que se le quitaron, recolectados. Una vez finalizado el trabajo, la sábana santa se colocó nuevamente en su caja en la Catedral de Turín, lugar en el es protegida y monitoreada por modernos sistemas. La operación del mejoramiento de las condiciones de conservación de la sábana santa se realizó en un periodo de 10 años, de 1992 al 2002, y esto fue, sin lugar a dudas, la piedra angular en el estudio de la historia de la sábana santa, y a que de esta forma se garantizan las más óptimas condiciones de conservación. Esta operación permitirá a nuevas generaciones seguir apreciando y admirando esta única y fascinante imagen que aún hoy en día y a inicios del tercer milenio podemos definir como una imagen inexplicable. El futuro en las investigaciones sobre la sábana santa fue más o menos delimitado en el simposio La sábana santa de Turín, pasado, presente y futuro, el cual se llevó a cabo en Turín del 2 al 5 de marzo del año 2000 y fue organizado por la Arquidiócesis de Turín y el Centro Internacional de Sinología. 40 científicos, entre los más grandes expertos de la sábana de todo el mundo, fueron invitados a este simposio, al final del cual se decidió recolectar nuevas propuestas de investigación acerca de la sábana santa para así iniciar nuevos estudios y recolección de datos. Todas estas propuestas que han llegado en los años subsecuentes se han recolectado y enviado a un comité internacional para una evaluación más profunda. En este momento, todo el material que se ha recibido, tanto las propuestas como las respuestas, ha sido puesto en manos del cardenal Severino Poletto, el custodio papal de la sábana santa, y les envía a la Santa Sede. Será la Santa Sede, la dueña de la sábana santa, quien decidirá si habrá una nueva investigación y, de ser así, cuándo se llevará a cabo. El más nuevo y fascinante desafío para el milenio que inicia de la ciencia hacia la sábana santa apenas ha empezado. I can conclude with a notice which is not yet definitive and official, but is quite certain. Voy a concluir diciendo algo que no es definitivo, pero sí es muy posible. That the next official exposition of the shroud will be in the year 2010. Puede ser que la próxima ostensión de la sábana santa sea en el 2010. Probably after Easter. Posiblemente después de las Pascuas. And more or less for 2 months as the last one. Y posiblemente más o menos durará un par de meses, al igual que el anterior. Muchas gracias, and I beg your pardon for my poor Spanish. Muchas gracias y perdonen mi pobre español.